Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Damos inicio ya. Es nuestro episodio número 10 de La Voz del Taxista Digital. En esta ocasión pues tenemos a nuestros asesores automotrices quienes van a compartir un tema de mucho interés e importancia para el cuidado de nuestros vehículos. Y vamos a consultarles, a preguntarles cuál va a ser el tema de hoy y que nos den una breve introducción de este tema. También recordarles que si usted aún no nos sigue en nuestras redes sociales, vaya a seguirnos. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok como Fenico Taxi RL y también en nuestro canal de YouTube igualmente como Fenico Taxi RL. Recuerde darle like a este video y compartir toda esta información de importante para usted y su vehículo. Así que bueno, vamos entonces ya a ceder micrófono para saber qué vamos a aprender el día de hoy. Bien, el tema de hoy que vamos a abordar concierne a uno de los componentes muy importantes en el funcionamiento del motor, como son los anillos, y veremos sus funciones y también en el caso de ellos también presentan fallas que vamos a ir abordando en el transcurso del programa. Y de este elemento que vamos a hablar en esta ocasión, vamos a hablar de algunas causas que llevan al deterioro prematuro y también cómo alargar la vida de este componente como son los anillos de pistón. Y de esta manera damos inicio a La Voz del Taxista Digital. Cuando hablamos de anillos, ¿verdad? Estamos hablando de componentes que son bastante importantes en el funcionamiento del motor. Recordemos de que una de sus funciones es sellar o hermetizar. El momento de que se dé la combustión, tienen que cada uno de esos anillos hacer un trabajo, y entonces nosotros estamos hablando de sellar, hermetizar, para efectos de que al momento que se da la compresión no tenga que transferirse a la parte inferior del motor. Entonces, una de las posibilidades de que si esos anillos tienen problemas, obviamente hay consecuencias que las vamos a seguir desarrollando, pero uno de los principales funcionamientos es sellar y hermetizar, ¿verdad?, la parte de que se da en el momento de la combustión. Otro también es reducir fugas. Cuando hablamos de presión, estamos hablando también de ese hermetismo que se hace, ¿verdad? Tanto hermetizar lo que es la presión y también hermetizar que no se den fugas de aceite al momento que se está haciendo el trabajo pues, en el desarrollo del motor. Recordemos que en el mecanismo de manivelación que ejerce en la parte inferior, todo eso baña los cilindros, pero cada uno de esos anillos, como hablando del anillo aceitero, que es el que se encarga de rascar el cilindro, la cantidad de aceite necesaria que permita que no pueda contaminar la parte de la recámara de compresión. Otra de las situaciones también es de mantener que el anillo en buenas condiciones. Él debe mantener prácticamente, el pistón viene siendo como un émbolo, que lo que se trata es de mantener el aislado del cilindro y del pistón, el anillo se hace la función de él. Entonces cuando ellos ya presentan alguna irregularidad, entonces es donde en algunas oportunidades pues pasa que el pistón se recuesta al cilindro y genera mayor calor, mayor temperatura, pero eso ya son parte de síntomas o que el anillo está en malas condiciones. Recordemos de que en la estructura de la posición de estos anillos, por ejemplo, siempre en los pistones traen 3 ranuras. En el caso de los vehículos de gasolina, hay unos vehículos de diésel también que vienen de 3, otros vienen de 4, pero son los modelos un poco más veteranos. En este caso tenemos siempre el anillo que va en la parte superior, que son anillos que tienen que soportar altas temperaturas, porque es donde se da el momento de la combustión y se elevan las temperaturas, que son las que siempre recordemos que son las más altas. Y después tenemos el segundo anillo, todos son de compresión, pero cada uno de ellos viene haciendo un trabajo de mayor exigencia. El segundo anillo también es de compresión, ¿verdad? Hasta en la parte de la estructura del mismo anillo se difiere para efectos de la colocación al momento que realizan el reanillado. Y tenemos el último, que es el que se conoce como aceitero, que van 3 componentes que son la laminita y el expansor, pero ese es el único que se encarga de poder rascar el aceite en el cilindro. Y esto sucede cuando nosotros ya tenemos que hacer estos reemplazos de los anillos, es cuando
obviamente ya presentan desgaste, presentan que hay consumo de aceite demasiado, pero en algunos casos también, aparte de reemplazar cada uno de estos componentes, presentan también en la parte de la salida del escape emisiones de humo que son contaminantes, pero son características que uno va a ir valorando y en su momento puede ir corrigiendo para evitar que se sigan dando, tal vez haciendo o pasando más daño en el funcionamiento del mismo. Pues. Pero recordemos que también ellos tienen una alta importancia que nos va a generar buenas condiciones, ¿verdad? Nos va a generar potencia y también contribuye a lo que es el consumo del combustible disminuye y esto va a garantizar de que el motor podamos sacarle mayor kilometraje siempre y cuando nosotros instalemos también anillos o algunos propuestos que sean de buena calidad. Creo que es bien importante y no tal vez instalar a veces algún tipo de repuesto que no te vaya a dar ese rendimiento que vos esperás en el transcurso pues, de que te pueda sacarle tanto provecho pues, a ese motor. Creo que es bien importante de que si nosotros estos componentes están en malas condiciones, en ningún momento va a pasar las emisiones de gases porque la cantidad de aceite que está quemando es tan grande que contamina. Recordemos que todo lo que es el catalizador, todo lo que son los sensores de oxígeno, todo eso reciben una gran cantidad de hollín o aceite, en algunos casos cuando el consumo es demasiado, y hay un momento en el que sí tenés que hacer el reemplazo total de ellos. Recordemos que eso es lo que nos va a garantizar a nosotros la potencia, consumo de combustible y que podamos nosotros sacarle provecho pues, a ese motor. Esto siempre tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Que son temas que habíamos abordado anteriormente, pero para que todos estos componentes puedan trabajar de manera uniforme, tengan un alto rendimiento, tiene y debe ese motor tener su termostato para que ellos puedan pasar el proceso de que el material se dilate y te pueda generar mejor ajuste, te pueda generar su tolerancia, que es la que el fabricante ya tiene determinado. Pero esto también nosotros le sugerimos, ¿verdad?, que tratemos de mantener de los temas que nosotros hemos abordado esa sugerencia de dar su termostato hasta su refrigerante. Todo esto, cuando hablamos de motor, cuando hablamos de funcionamiento, todo trabaja de manera concatenado y no trabaja nada de manera separada. Pues recordemos que generalmente estos motores, dependiendo Giovanni, del tipo de vehículo, hay unos que te traen 82, 86, arriba de 90 grados, y que son los que garantizan que ese motor alcance ese rango de temperatura, lo va a alcanzar siempre y cuando ande su termostato y que puedan estos componentes trabajarse de la forma mejor. Don Alejandro, cuando retrocediendo un poquito en el anillo, un principal elemento dentro del motor es el aceite. El aceite incide en que ese anillo funcione bien. Sí. El tipo de aceite que se usa dentro del motor. Claro, a veces se cometen errores cuando te dice, por ejemplo, si vos adquiriste algún vehículo del concesionario y tal vez te dice el fabricante que tenés que aplicar un aceite 5W30 y a corto plazo hacer unos reemplazos de aplicar un aceite de mayor viscosidad. Obviamente que recordemos que el anillo que va instalado en el ranura, el aceitero casi siempre generalmente es el que se pega, y hoy en día hay vehículos que vienen con unos aceiteros bastante pequeños, bastante reducidos, y por ejemplo pasa en lo que son los picantos, los moldes, y estos al pegarse obviamente solamente trabajan de manera muy uniforme los dos anillos de compresión, ¿verdad? Y el aceitero no está pegado, está permitiendo el pase del aceite a lo que es la recámara de compresión, y obviamente está contaminando, consumiendo aceite, y esto hace que la potencia del motor disminuya, estás contaminando todo lo que es la parte del catalizador, los sensores, entonces se arma un descontrol, y además de eso que el daño, aparte de estar consumiendo aceite, está generando menos potencia,
Y lo que sí debemos nosotros respetar es aplicar los aceites adecuados para que estos anillos no puedan pegarse en el pistón. Creo que es bien importante porque nosotros a veces excedemos, porque si el fabricante te dice que tenés que aplicar un aceite 5W30 y ha habido casos donde, porque el vehículo anda consumiendo una cantidad mínima de aceite, lo pasan de 5W30 hasta 2050, cosa que todo motor tiende a consumir una cantidad mínima, pero hay motores de hoy en día que puedan ellos tener rendimiento. Yo recuerdo que hace muchos años se decía 200.000 kilómetros, pero ahora andan de 300, 400, hasta más kilómetros, siempre y cuando vos hagas los cambios de manera oportuna, de manera correcta. Y eso, como nosotros podríamos también hacer la sugerencia de que lleven un control o tener una bitácora donde puedan ir con mucho cuidado, anotando los cambios de aceite y hacerlo de manera oportuna. El reemplazo, recordemos que ahora tenemos aceite desde el que era el básico anteriormente, que era a base de mineral, el sintético, semi, y ahora tener full sintético, y eso va a depender de prácticamente de la capacidad que tengas económica, pero creo yo que un vehículo, si vos le estás dando un tratamiento adecuado, te va a garantizar muchos kilómetros. Un vehículo que no lo desarme por 400, 500.000 kilómetros, obviamente ya le han sacado alto rendimiento. Y te puedo decir, hace como un mes... Estamos hablando más de 10 años. Sí, nosotros desarmamos un Nissan Sentra, un P13, y primera vez que se había desarmado, ese carro tenía 550.000 kilómetros. Y todo lo que eran los reemplazos de piezas, todos tenían la marca Nissan. Entonces lo que te quiero decir con esto es de que el dueño obviamente cumplió, ¿verdad?, bastante, diría yo, de hacer los reemplazos de aceite, los mantenimientos que son adecuados, y esto conlleva a ese rendimiento por el cual nosotros hacemos estos videos, para que se puedan ir incorporando a esa gente que tiene esa responsabilidad, ¿verdad?, de decir, yo necesito sacarle kilometraje a mi vehículo siempre haciendo este tipo de, podría decir, de la sugerencia que nosotros la podamos hacer, como los cambios oportunos de aceite, y no dejarse a veces de que porque llegaste a algún lugar de un cierto lubricante y te digan de 5W30 no, pasé los 2050 porque ya tiene 400.000 kilómetros y hay que hacerlo. No se dejen a veces poder engañar en ese sentido, ¿verdad? Porque un carro o cualquier motor que esté consumiendo aceite, que sea mínimo, mantenerlo siempre con ese mismo tipo de aceite y de buena calidad, ¿verdad? Entonces, si el anillo se daña por una mala decisión de aplicaciones de aceite, obviamente... Estamos hablando de viscosidad y también estamos hablando si es un semisintético o un sintético o un full sintético. Es correcto. Entonces, vos tenés que ver desde el punto de vista, dice, bueno, económicos quieren aplicar aceite a base de mineral, pero hoy en día recordemos que los motores traen una exigencia que debemos sí de aplicar aceites de buena calidad. Y en Fénico Taxi nosotros tenemos una variedad de aceites que te garantizan que ese funcionamiento que nosotros esperamos de uno de cualquier tipo de motor, ¿verdad?, te lo da, porque sí tenemos una cantidad y variedades de productos que sí están a la venta, pues, de nuestros socios, nuestros clientes, para que puedan acercarse a cualquiera de nuestras tiendas y poder nosotros así atenderlos, como dicen, como ustedes se lo merecen. Y algo importante es que siempre le exijan, en el momento que tengan que hacer los cambios de aceite, poner la etiquetita en la puerta. Llevar el control de los cambios de aceite por kilometraje. Es correcto, no hay que pasarse porque después tenemos consecuencias en la parte económica bastante grandes, y creo que es lo que menos se trata de hacer esas grandes inversiones. Pues entonces, entre más le das cuidado a ese motor, vas a tener la posibilidad de tener menos ese gasto que al final te impacta, porque cuando nosotros hacemos una reparación de un motor son costos bastante grandes. Y solo quería concluir con lo siguiente: los anillos hoy en día ya no se pueden, o lo hacen, pues no se pueden cortar los anillos, porque aquí vienen y te dicen meterme un anillo, cambiar el motor de estándar, lo pueden anillar y compran anillos a 10 o a 20 y los cortan y se los pueden poner. Pero si en cualquier lugar que vos vayas te dicen, ahora hay unos rótulos y te dicen no debemos recortar anillos,
porque ya no se hace. Esa práctica ya... No, yo ya recuerdo no que hace es. muchos años se hacían porque venían esos vehículos que los anillos eran pero súper durísimos, pues, y tenían una calidad en cuanto al material, pero con este tipo de anillos o ya esas prácticas no se pueden hacer, pues además de que los costos son bastante diferentes. Entonces lo más recomendable es, si vas a poner un anillo, si estándar, está 10, se va a 20, etcétera, pues, pero no andar haciendo esos costos. Y te digo, para eso, para recortar, hay unas maquinitas que te las venden y te pueden recortar y te las dejan de manera uniforme. Pero esa práctica, bueno, mitad de otro lado. Pero sí, lo más recomendable es instalar el anillo que sea de acuerdo a la medida que tiene ya el pistón, o en el taller de rectificación que te pidan para poder hacer el reemplazo de ese tipo de repuesto. Creo que si queremos nosotros sacarle, pero bastante kilometraje, tenemos nosotros que respetar esa parte. Creo que no podemos nosotros decir que no debemos de respetar algunas normas que dirías que son las que te van a garantizar que Hablando del manual del propietario del vehículo, ahí establece los tipos de aceite y los periodos de cambio de aceite que debemos de hacer. Eso se debe respetar bastante. Sí, por eso te decía que lo importante de esto, de hacer esos cambios de aceite que sean oportunos, ¿verdad? Es siempre en la bitácora anotar la nomenclatura del aceite y el tiempo para efectos de sacarle bastante provecho a ese motor y que ustedes puedan con toda seguridad andar un vehículo que les va a garantizar mucho kilometraje. Y de esta manera entonces damos cierre, finalizamos este episodio de La Voz del Taxista Digital. Recuerden darle like a este video, suscribirse a nuestro canal de YouTube, dejar sus comentarios y compartir este video. Así que nos despedimos.